Estamos hoy cerrando con este mensaje, participantes de la gracia, y tenemos como versículo clave Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 7. Filipenses 1, 3 al 7, leemos ahí, y que nuestro corazón esté abierto para entender y para recibir y para poder disfrutar de la palabra de Dios. Dice así, dice de esta manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Hasta ahí nomás. Diga bien fuerte: yo quiero ser un cristiano activo y no pasivo. Quiero ser un cristiano participante de la gracia. Amén, gloria a Dios, claro que sí. Queremos ser cristianos activos y sobre todo cristianos participantes de la gracia. Dijimos en todos estos mensajes anteriores, repasando un poco, dijimos que en la iglesia siempre hay personas claves, ¿no? Personas que se convierten en participantes de la gracia porque siempre están dispuestos para servir, siempre están dispuestos para respaldar la obra de Dios. Son cristianos que verdaderamente se sienten parte del cuerpo de Cristo, pero también parte de su casa espiritual, de su iglesia local. No solamente son cristianos, sino que toman compromiso con la iglesia en la cual están recibiendo la palabra y están siendo bendecidos. Bueno, así eran los cristianos de esta iglesia de Filipos, servidores y comprometidos con la iglesia. Y dijimos varias cosas de ello, ¿no? Dimos algunos puntos que nosotros tenemos que tomar de ejemplo. Dijimos que primero eran cristianos con los cuales daba gusto relacionarse, por eso el apóstol Pablo daba gracia por ellos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Bueno, eso es importante, tener gente que esté agradecida de conocernos, tener gente que esté agradecida de que tú seas su hermano en la fe, o que seas su compañero de trabajo, su amigo, o que seas su familiar. Pero qué bueno es tener gente que dé gracias por nosotros. Eso es porque causamos una buena impresión y como hijo de Dios lo tenemos que causar, como cristiano. Bueno, no me voy a detener mucho en lo que ya les hablé, pero es importante que el apóstol Pablo dice, siempre me acuerdo de vosotros. Eso también es lindo, de saber que hay gente que se acuerda de nosotros. Pero si se acuerda es porque hemos causado un buen impacto, hemos causado una buena influencia, hemos sido de motivación, porque esa la idea, no que se acuerden de nosotros porque le hemos hecho algo mal y nos tienen en una foto clavada en la pared lleno de alfileres, sino que al contrario, que puedan recordarnos porque hemos sido de buena influencia y hemos sido una motivación para ellos. Bueno, entonces primero dijimos que eran cristianos los cuales daba gusto relacionarse. Segundo, eran cristianos que valía la pena invertir lo espiritual en ellos, porque el apóstol Pablo dice siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Bueno, en todas las oraciones oraba Pablo por ellos, por estos cristianos, por esta iglesia. Y qué bueno que pueda haber gente que esté orando por nosotros. A usted seguro que le gustará saber de que hay personas orando por usted, hermanos orando por usted, cristianos orando por usted, que se acuerdan de usted, ¿no? Bueno, eso es bueno, pero el asunto es que en verdad nos convirtamos en buena tierra para recibir esa inversión espiritual, la oración, un consejo, una palabra, y que no seamos de esas personas que cuando reciben un consejo usted le aconseja y hacen todo al revés.
entonces no vale la pena invertir ahí, porque usted se da cuenta que la persona no le interesa ni cuánto usted ora, ni cuánto usted le enseña, ni cuánto usted le aconseja. Pero cuando hay personas que absorben la enseñanza, la palabra, la oración, da ganas seguir invirtiendo ahí. Y lo hacía con gozo, dice, rogando con gozo. No lo hacía con molestia, con enojo, tengo que orar por estos, cabeza dura, sin vergüenza. No, lo hacía con gozo, daba gozo orar por la iglesia de Filipo. Bueno, que la verdad que la gente que ora por ti lo haga con gozo y lo haga con alegría. Lo tercero, eran cristianos que mantenían la buena comunión con los demás. El apóstol Pablo le dice en el versículo 5, por vuestra comunión, estaba agradecido por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Bueno, eso es importante, que la gente pueda ver en nosotros esa comunión, esa unidad, y no que venga a la iglesia y en la iglesia encuentre más conflicto que los que tienen en la casa, o más conflicto que lo que tienen en el trabajo. No, tiene que ser un lugar donde nos amamos, estamos unidos, nos respetamos y la gente lo ve y eso es de gran impacto. Y la iglesia de Filipos lo mantuvo eso, lo mantenía desde el principio, dice desde el primer día hasta ahora. Y quiere decir que el asunto de la comunión, de la relación, del compañerismo entre nosotros, es algo que nosotros tenemos que ir cultivando y hacerlo todos los días. En todo tiempo, en todo momento que nos encontramos, tenemos que buscar la manera de cada vez estar más unidos, amarnos más, perdonarnos si nos tenemos que perdonar, pero sobre todo soportarnos y respaldarnos en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, eran cristianos dispuestos a completar el destino divino en su vida, porque le dice el apóstol Pablo, el versículo 6, estando persuadido de esto. Estoy persuadido de esto. Ustedes van a lograrlo. El Señor va a completar la obra en ustedes. Ustedes lo van a alcanzar. Estoy persuadido de esto. Pero estaba persuadido porque veía en ellos la actitud que tenían y el comportamiento que tenía. Y eso le causaba a Pablo esa seguridad de estar confiado de que iban a lograr su meta o su destino. Bueno, nosotros también tenemos que darnos cuenta que debemos ser convincentes cuando hablamos de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros proyectos. Nosotros si estamos apasionados por algo lo tenemos que demostrar, porque si en verdad decimos que estamos apasionados por algo y no lo demostramos, ¿quién va a creer? ¿Quién nos va a creer? ¿Quién nos va a respaldar? Nosotros tenemos que causar convicción en lo que queremos alcanzar en la vida. Si decimos que queremos servir a Dios, pero no venimos a la iglesia y siempre le estamos buscando la vuelta, la excusa para explicar por qué no lo pudimos hacer en ese momento, entonces ¿quién nos va a creer? ¿Quién nos va a confiar un área de la iglesia? Una parte de servicio de la iglesia. Nadie. Tienes que tener convicción, tienes que convencer a los que están a tu alrededor de verdad, de que estás apasionado por algo. Y esta iglesia estaba apasionada. Y cuando tú estás apasionado y lo muestras, entonces tiene al Señor de tu parte, porque Él te va a ayudar. Él te va a ayudar, el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Quiere decir que cuando tú empiezas algo apasionado y te enfocas, Dios va a estar contigo para ayudarte, para que cada día eso que estás haciendo lo hagas mejor, para que cada día lo hagas mejor, amén. Lo quinto eran el orgullo, esta iglesia era el orgullo de su padre espiritual. Versículo 7 dice, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Estaba alegre el apóstol Pablo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Esto es correcto, lo que estoy sintiendo por ustedes es correcto. Qué bueno, como diciendo, estoy orgulloso de ustedes, estoy contento con ustedes, estoy alegre con ustedes. Bueno, qué satisfacción es para un pastor ver que la iglesia capta la visión y también la comprende y se compromete con esa visión. Amén. Se compromete con la visión. Esta iglesia había hecho eso. Habían recibido del apóstol Pablo y se comprometieron con el evangelio que recibieron y se comprometieron con el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo estaba contento, alegre. Qué bueno un pastor cuando está alegre por su congregación y no que la congregación lo mande al hospital,
¿no? Por los nervios, los conflictos, los problemas. Gracias a Dios que con ustedes yo siempre me siento saludable, vigoroso, fuerte. Dicen amén porque le cae bien a ustedes, por eso. Lo sexto, estos cristianos se volvieron una motivación tremenda para el apóstol Pablo, un ejemplo tremendo, porque el apóstol Pablo los tenía presente en todo momento, dice, en el corazón. Qué bueno que es sentir esto por todos vosotros, los tengo en el corazón. Quiere decir que ellos eran una motivación de alegría para el apóstol Pablo. Los tengo en mis prisiones, quiere decir que era un motivo de fortaleza esta iglesia para el apóstol Pablo. A donde iba, siempre él se sentía motivado por esta iglesia. Dice, en la defensa, quiere decir que esta iglesia era de respaldo. Cuando él defendía el evangelio o hacía una presentación del evangelio, se sentía respaldado por esta iglesia y confirmación del evangelio, porque esta iglesia se volvió un testimonio viviente. El resultado que Pablo logró en esta iglesia confirmaba que el evangelio funcionaba. Amén. Bueno, todo esto eran características de esta iglesia, cualidades de esta iglesia, pero la última que quiero ver con ustedes en el día de hoy, la última y la más poderosa cualidad que tenía esta iglesia y que encierra las anteriores también que hablamos, ¿no? Lo séptimo, que esta iglesia era participantes de la gracia. Participantes de la gracia. El apóstol Pablo le dice, todos vosotros sois participantes conmigo, participantes conmigo de la gracia. Estos cristianos se habían convertido en socios con Pablo en el Evangelio. No querían solamente tener la misma fe o tener la misma creencia simplemente, sino que querían ser parte de la visión, parte de la misión que tenía el apóstol Pablo. No querían solamente ser conocidos o este es la persona que nos predicó, nosotros somos los cristianos los que nos convertimos cuando él predicó y bueno, lo conocemos así de pasada. No, esta iglesia se comprometió con el Evangelio, con el apóstol Pablo y tanto que el apóstol Pablo le dice, ustedes son participantes conmigo de la gracia. ¿Y de qué manera lo demostraban? ¿De qué manera se volvieron participantes de la gracia? Bueno, haciendo todo lo que ya vimos de los 6 puntos anteriores, pero también había algo más que esta iglesia hacía para respaldar al apóstol Pablo y para respaldar el Evangelio. Era sembrar con su respaldo financiero. No una vez, no 2 veces, sino todo el tiempo que tenían oportunidad, le sembraban al apóstol Pablo, le enviaban siembra al apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo pudiera seguir predicando y llevando el Evangelio a todo lugar, porque ellos sabían que el Evangelio era poderoso, que el Evangelio cambiaba vida, que el Evangelio transformaba los corazones. Entonces dijeron, ¿cómo no vamos a respaldar esto? ¿Cómo no vamos a invertir en esto? ¿Cómo no vamos a poner nuestra finanza en esto? No solamente vamos a estar unidos, vamos a estar en comunión, o vamos a tener buen comportamiento o unidad o estar juntos en oración. No, vamos a hacer algo más. Vamos a respaldar a este apóstol maravilloso. Vamos a respaldarlo con la finanza para que siga predicando el Evangelio. Por eso en el mismo libro de Filipenses, ustedes van a encontrar en el capítulo 4, versículo 14 y 16, que dice así: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez
para mis necesidades. Bueno, aquí podemos ver que era una iglesia que estaba activa completamente en todo, no solamente activa en el servicio, activa en relacionarse y cultivar el amor de los unos con los otros, sino activa en la siembra, activa en poder ofrendar en el reino de Dios y en la obra de Dios, para que el apóstol Pablo siguiera predicando. Y el apóstol Pablo le dice, ustedes me han enviado una y otra vez. A ver, dígale ustedes, ¿cómo le enviaron? Una y otra vez, una y otra vez. No que una vez y listo y que Dios lo ayude y lo guarde y que se las arregle. Y si sale adelante que salga y si no, que le vaya bien. No, al contrario, se ve que estaban pendientes, se ve que estaban atentos a poder ser de respaldo para el ministerio del apóstol Pablo, para la predicación del Evangelio. Estos cristianos deseaban y buscaban la oportunidad de sembrar en el Evangelio en todo momento. Ahí mismo en el capítulo 4, pero el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Qué impresionante esta iglesia. Dice que estaban solícitos, estaban preparados, siempre estaban listos para respaldar, siempre estaban listos para bendecir el reino, siempre estaban listos para sembrar en el ministerio del apóstol Pablo, pero a veces le faltaba oportunidad. Acuérdese que en aquel tiempo no hay los medios que hoy tenemos para sembrar. Hoy podemos sembrar a través del internet, de las páginas web, de una aplicación, a través de un cheque, a través de tantas cosas uno puede enviar su siembra, pero en aquel tiempo no, lo tenían que hacer a través de mensajeros y a veces el mensajero no estaba dispuesto o no encontraban quién podía ir tan lejos o a cierto lugar y a veces se complicaba el tiempo, el camino. Pero sin embargo ellos estaban solícitos, no es que dijeron, bueno, el apóstol Pablo está lejos, ya está, lo ayudarán otros, que se la arreglen otros, nosotros no tenemos nada que ver, acá no sabemos nada, no tenemos radio, no tenemos WhatsApp, no tenemos nada para poder saber de él, así que no, ellos estaban todo el tiempo, su mente y su corazón pensando cómo podemos bendecirle, cómo podemos respaldarlo, de qué maneras podemos hacerlo, tenemos que estar siempre listos. Qué bueno cuando el cristiano entiende lo importante que es respaldar la obra de Dios, qué importante que el cristiano se dé cuenta que respaldar la obra de Dios no tiene que ver solamente con tu bolsillo, tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con tu espíritu, porque si tu espíritu, tu alma, tu mente y tu corazón no están integrados, no son participantes de la gracia, entonces de nada sirve que tu bolsillo sea participante. Tu bolsillo tiene que ser impulsado por lo que sientes en el corazón, por lo que tienes en tu alma, en tu espíritu, en tu interior, en tu mente. Cuando hay alguien que está todo el tiempo consciente del reino de Dios, todo lo que hace lo va a guiar o a llevar hacia el reino de Dios. Recibí un trabajo nuevo, qué bueno, Dios me ha bendecido, con este trabajo voy a bendecir mi iglesia. Puso un negocio, qué bueno, Dios me dio la oportunidad de poner un negocio, ahora con este negocio voy a ser de bendición para el reino de Dios. Y todo lo que va desarrollando en la vida lo va llevando siempre al plano del reino de Dios, al plano de la obra de Dios, porque tiene el corazón para el reino, tiene la mente para el reino. Si no, de nada sirve decir soy cristiano y gloria a Dios, oro por todo el mundo, vieron que hay gente que le gusta ese asunto, ¿no? Oramos por todos los niños con hambre del mundo, oramos por todos los perdidos del mundo, oramos por todos los necesitados del mundo, y ya con eso se libera un poco la mente y la conciencia y dice, ya está, ahora arreglátela, todo lo que prometí en oración, Dios, arreglátela tú, dale tú. ¿No? Mayormente hacemos eso. Señor, bendice mi familia, ayuda a mis seres queridos, bendice a los hermanos de la iglesia, y Señor, ahí tienes también a estas amistades, a estos seres queridos, y lo dejamos a Dios que se encargue de todo. Pero Dios nos puso a nosotros en esta tierra, y nos salvó, y nos dio la palabra, y nos dio un espíritu maravilloso, para que tengamos el corazón, para bendecir a los demás, y sobre todo para bendecir el reino de Dios.
Dios. Entonces, si tu corazón no funciona para el reino de Dios, difícilmente funcione tu bolsillo. Alguno dirá, pero pastor, yo no uso bolsillo. Bueno, corazón, no te hagas el distraído con lo que estoy hablando. Claro, esta gente estaba todo el tiempo solícito y esperando la oportunidad, esperando la oportunidad, esperando la oportunidad. Y cuando vieron la oportunidad, soltaron. No es que llegó la oportunidad y dijeron, ¿qué? Hay que dar, hay que sembrar. ¿Y ahora qué hago? No, estaban preparados, siempre con el corazón preparado para sembrar, para dar, para respaldar, para ayudar en la obra de Dios. Acuérdate, para que tú estés aquí en este lugar, alguien sembró. Antes que tú vinieras al Evangelio, alguien sembró, alguien respaldó la obra de Dios para que la palabra te llegara, para que la palabra te alcanzara, para que la palabra tocara tu corazón y tu vida y tu familia y tu hogar y todas tus cosas. Oh, gloria a Dios. En un tiempo cuando ustedes están tan contentos con la palabra de Dios, hasta le aplaudían a Dios, pero era en un tiempo. Gloria a Dios. Así que esta iglesia siempre estaban dispuestos. Era una iglesia comprometida con Dios, con el reino, con el Evangelio, pero también con el hombre de Dios que le había sembrado la palabra de Dios. No, el apóstol Pablo fue el que nos trajo la palabra, fue el que trajo el mensaje de salvación, fue el que se vino caminando en diferentes medios, en barco, y pasó muchas situaciones y muchos conflictos para traernos la palabra. Y él vino y nos predicó y nos habló del mensaje de salvación. Gloria a Dios. ¿Cómo no lo vamos a respaldar? ¿Cómo no vamos a respaldar el ministerio del apóstol Pablo? ¿Cómo no vamos a estar con él en esto? Estaban comprometidos y no dependían si otros lo hacían o no, si otros daban o no. Ellos se habían comprometido a ser socios en el Evangelio, a ser participantes de la gracia. Porque no sé si ustedes se acuerdan, a los corintios se lo dijo el apóstol Pablo. No lo busque, pero en 2 Corintios 11:9, el apóstol Pablo en un momento le dijo a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios le dio la espalda, no quería respaldarlo al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dijo, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quiénes eran? Los de Filipos. Los de Filipos, que le mandaban una y otra vez. Dice, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pero esta iglesia de Corintios en un momento dijeron, bueno, apóstol Pablo, no, ¿sabes qué? Nada por aquí, nada por allá. Que Dios te ayude, que Dios te lo pague. Que Dios te lo pague. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Se enloqueció. Ay, no. Ay, hermanito, ayúdenme. Ay, den un granito de arena. Ay, un granito entre cada uno. Podemos hacer un castillo. Vamos en el nombre del Señor. Si no estamos para dar lástima en este lugar. No estamos para estar todo el tiempo poniendo cara de Winnie the Pooh a ver si alguien se apiada de nosotros y nos da una ayudita y nos bendice y siembra en nosotros. No, nosotros confiamos en Dios y creemos en Dios. Y si hay alguien que nos va a proveer, nos va a suplir, va a ser Dios. Va a ser Dios el que siempre va a estar dispuesto a suplirte. No, porque también hay gente que dice, ay, sí, no, el pastor me ofendió, me ofendí con lo que dijo, este hermano, esta hermana me ofendió, la hermana de la puerta me pisó la uña encarnada, entonces, ¿saben qué? No voy a dar más el diezmo. No voy a dar más el diezmo, ahora sí van a ver, ahora van a ver. No voy a dar más el diezmo. Uy, cierto que estoy en Facebook Live. No quieres dar, no des. No quieres dar, no des. No, porque yo vi un video en YouTube. No, porque... No, en el micro que viaja Dayana a la escuela, al college, se le ocurrió, le agarró al chofer del micro a empezar a hablar. Se enteró que ella es cristiana y que yo soy pastor.
y le empezó a hablar, no, que los pastores que piden el diezmo, que empiezan a pedir plata, que esto y que el otro, y que un hombre frustrado, ahí manejando un bus, vamos en el nombre del Señor. Hay gente así que están todo el tiempo que no, que el sembrar, que el dar y que la lucha que yo escuché, que yo vi. Corazón, si no quieres dar, no des. Porque acá el que suple es Dios. Si tu mano no se extiende, otra mano se extenderá. Si tú no tienes el ímpetu para respaldar la obra de Dios, Dios levantará a alguien y lo respaldará. Porque Dios es Dios y es poderoso. Es capaz de mover la tierra, el universo, las estrellas. Es capaz de detener la luna y el sol. Es capaz de abrir el mar en dos, de tirar un muro, de hacer que un gigante se caiga con una piedra. Porque Dios es poderoso para hacerlo. Es un Dios en el cual podemos confiar. No te va a fallar. Es tu pastor. Nada te faltará. Amén, gloria a Dios. Lo de Corintios le dijeron al apóstol Pablo, ¿sabes qué? Por ahora no, naranja. El apóstol Pablo le dijo, no se preocupen, que lo que ustedes no suplieron, me lo suplió la iglesia de Filipos. De allá lejos vinieron para sembrarme. De allá lejos vinieron para respaldar la obra de Dios. No te pierdas la oportunidad. ¿Por qué le vas a dejar tu oportunidad a otro? ¿Por qué vas a dejar la oportunidad de ser de bendición que la ocupe otro? Ocupa tu lugar. Sé parte de la obra de Dios. Sé parte del reino de Dios. Toma compromiso con tu casa espiritual. Sé participante de esta gracia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mire, vamos a ver un poquito más íntimamente esta iglesia de Filipos. Vamos a conocer a algunos de sus miembros de esta congregación que se asociaron al ministerio del apóstol Pablo. En primer lugar vamos a nombrar a Epafrodito. Pablo habla de él en el capítulo 2. Si ustedes ven el capítulo 2, más o menos a partir del versículo 16 por ahí, van a encontrar ahí el relato que hace el apóstol Pablo de Epafrodito. Y una de las cosas que dice, que era Epafrodito, dice, hablando de él, dice el apóstol Pablo, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Mire lo que habla el apóstol Pablo, cómo habla de Epafrodito, ¿no? No era cualquier miembro de la iglesia. Dice, mi hermano. No solamente la palabra que usa en el original, no está refiriéndose solamente a hermano en la fe, sino que estaba tan unido al apóstol Pablo, se llegaron a una relación de amistad y de amor y en el espíritu tan fuerte que hasta el apóstol Pablo lo tomaba como un hermano de sangre, aunque no lo era, lo tomaba así, mi hermano, mi hermano, bien como le dice acá, mi hermano. Mi hermano. Mi hermano dice, mi hermano. Y dice, y colaborador. No es alguien que es mi hermano, es alguien cercano, pero me ve haciendo algo y no hace nada él. Me mira. No, es colaborador. Es colaborador porque de eso hay, no aquí en esta iglesia, pero los hay. Ve que algunos están sirviendo y uno está ahí mirando cómo sirven. ¿Cómo hacen lo demás? Y algunos hasta se animan a dar indicaciones o a criticar lo que se está haciendo. Gloria a Dios que aquí no hay ninguno así. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Compañero de milicia, alguien que está al lado de uno en lo que uno está batallando, está llevando a cabo, está desarrollando. Qué bueno que es eso. Dice, vuestro mensajero. ¿A quién le dice? A la iglesia de Filipos, vuestro mensajero, porque era de la iglesia de Filipos. Epafrodito pertenecía a la iglesia de Filipos, pero dice algo más interesante todavía. Dice, y ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que Epafrodito era el encargado de llevar la siembra o las ofrendas de los filisteos al apóstol Pablo. Él era el encargado.
El encargado que estaba siempre llevando de Filipo a donde se encontraba el apóstol Pablo, le llevaba la ofrenda. Aquí está la ofrenda para respaldar la obra, para respaldar el ministerio. Y como le dije antes, recuerde, no es que el Epafrodito en la iglesia de Filipo lo llamaba Epafrodito, hay una ofrenda para el apóstol Pablo. Bueno, ¿y qué hago? Pídete un Uber y te vas directo para allá. No, ¿qué Uber? Que no sé si había un camello Uber o un burro Uber en aquel tiempo, pero el asunto que muchas veces tenían que caminar o que tomar barco o a veces alguno de esos animales, pero no era un camino fácil. Imagínense que aquí a veces uno pregunta, ¿y dónde está la iglesia? En tal lugar. Ay, no, me queda como a 15 minutos. Ay, ¿no habrá una iglesia más cerca? ¿Y no podrán venir ustedes más cerca? ¿Quiere que nos movamos todos nosotros? No, es que la gasolina, no que el carrito que tengo, no que se me hace tarde, no que... Míranos por Facebook Live. Claro, vieron que hay gente que para las excusas siempre tienen algo, una explicación maravillosa, porque es maravillosa la explicación que le dan de por qué no vienen a la iglesia, por qué no pueden. No, que Satanás, que el demonio, que el conflicto, que el perro, que el gato, que justo, que la luz, que la puerta, que la ventana. No, que justo me quedé dormido, que justo te quedaste dormido, duermes todos los domingos te quedas dormido. Vamos en el nombre del Señor. Epafrodito estaba dispuesto a ser alguien que pueda ser de bendición con la ofrenda para el apóstol Pablo. ¿Que hay una ofrenda para el apóstol Pablo? Vamos, ahí voy. No sé cuánto tendré que caminar, no sé cuán difícil estará el camino, no sé cuán polvoriento llegaré a aquel lugar, no sé cuán complicado estará el tiempo, el clima. Quizás aquí me agarra el sol, después me agarra la lluvia, después me agarra un viento. Medio como Miami, ¿vio? En Miami usted no sabe cómo salir. Usted sale, está el sol, dice, está lindo. Sale, hace 2 cuadras y le cae una lluvia que lo ahoga de parado. Y de paso, de regalito, le cae un rayo de punta que le deja los pelos así, bien paraditos y acomodados. Bueno, la cuestión que Epafrodito era alguien, un ministrador de las necesidades del apóstol Pablo. Un ministrador de la suplencia de aquello que necesitaba el apóstol Pablo para seguir adelante. Tenía un corazón tremendo Epafrodito, para sembrar, para dar, para llevar las ofrendas, para respaldar la obra de Dios. Que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón. Que cada uno de nosotros pueda nacer en nuestra vida un espíritu igual. Un espíritu sembrador, pero un espíritu colaborador, un espíritu que en verdad nos lleve a ser participantes de la gracia. No es que yo soy evangélico cristiano, sí, de Cristo la solución. Vamos, ponle un poquito de ganas. Esto es vida, esto no es religión, esto es vida, Hay milagro de Dios, hay salvación, hay liberación, hay victoria, hay poder, hay cosas buenas para tu vida, para tu casa y para tu familia. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo no vas a respaldar la obra de Dios? En un momento el apóstol Pablo, si ustedes leen ahí el capítulo 2, van a encontrar que en un momento hasta se enfermó Epafrodito en esta tarea. Se enfermó a punto de llegar casi a morirse. Se estaba por morir. Claro, en todo ese camino, en todas las cosas que le podían agarrar, todo lo que le podía pasar en el camino, en un momento se enfermó y casi se muere. Pero usted cree que dijo, yo renuncio a esto ya me tienen cansado. Apóstol Pablo, por tu culpa estoy en esta condición. Por tu culpa y por tu mismísima culpa. No, al contrario. ¿Sabes lo que hizo Epafrodito? Siguió una vez que se restableció. ¿Sabes lo que le dijo al apóstol Pablo? Que estaba deseoso de volver a encontrarse con lo de Filipo, con su iglesia, con su congregación. Anhelaba encontrarse de nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy a punto de enviárselos de nuevo.
Pero si recién salió de una enfermedad que casi se muere, y no lo puedo parar, a este no lo puedo parar, es servidor, quiere estar con la iglesia, quiere estar con los hermanos, quiere estar sirviendo, quiere estar sembrando, quiere ser de respaldo, quiere ser un colaborador, quiere ser participante de la gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es interesante lo de Epafrodito, porque Epafrodito cuando nació fue consagrado o dedicado a Afrodita, a la diosa Afrodita. Por eso se llama Epafrodito. Y la palabra ep, la primera parte, ep, significa para. Y Epafrodito por Afrodita. Entonces, cuando nació le pusieron para Afrodita. Quiere decir que su vida y todo lo que consiguiera en su vida, todo lo que lograra en su vida, iba a ser dedicado a la diosa Afrodita, que era Venus, para los romanos era la diosa Venus. Pero ¿sabe qué sucedió? Un día por Filipos pasó alguien que invirtió su vida en el Evangelio y fue hasta allá. Un día recibió un llamado, vio un varón macedonio en visión, pasa por aquí. Pasa por aquí, le vio el apóstol Pablo en sueño. Y él agarró y dijo, tengo que ir a aquel lugar. Y pasó por Filipos y predicó la palabra. Y Epafrodito, que su vida había sido dedicada y todas sus cosas dedicadas a Afrodita, un día escuchó la palabra de salvación, se convirtió al Señor y toda su vida cambió. Ahora su vida y todas sus cosas estaban dedicadas al Dios Todopoderoso, al único, al Salvador, al que libera, al que cambia, al que bendice. Ahora por eso Epafrodito se había dedicado tan intensamente a la obra de Dios, a respaldar el Evangelio, a respaldar al apóstol Pablo, porque el Evangelio que recibió, la palabra que recibió, lo cambió completamente. Bien, a veces hay cristianos que se convierten al Señor, pero se convierten en parte. Se convierten en parte. Le dan, Señor, te doy mi corazón. Por ahora arranquemos con el corazón, después lo demás lo vamos viendo. Algunos dicen, el corazón se lo di a Dios, pero la mente todavía me cuesta, las emociones me cuesta, el carácter me cuesta, y no hablemos nada de bolsillo. No, el bolsillo ni siquiera todavía sabe del Evangelio. No, todavía el bolsillo le pertenece a Afrodita. Claro, el bolsillo todavía le pertenece a otros gustos que tengo, a otros vicios que tengo o a otros hobbies que tengo. Porque hay cristianos que por ahí en la iglesia vienen y Dios te doy mi corazón, mi canción, mi alabanza, mi oración, mi bendición. Y en el momento de la ofrenda, gracias Dios por todas las cosas. Llegan a un punto donde se traban porque tienen esa área dedicada para otras cosas. Esa área la tienen entregada en otros lugares, para otras cosas. No tienen problema en recibir por ahí una bendición por un lado, una bendición financiera por un lado, y enseguida están pensando, ¡ay, qué bueno! Me aumentaron, así que vamos a ver lo que hay en Best Buy, porque estamos en estos tiempos de grandes ofertas. Dios, bendíceme con esta oferta, Señor. Bendíceme con ofertas de Macy's. Dios mío, toca Macy's, Señor. Dios mío, voy a abrir esta página web de este negocio, Dios mío, y declaro por fe y por el poder del Señor, declaro que va a haber un 50% de descuento. Vamos, corazón, lo primero que tendrías que pensar cuando viene bendición a tu vida. Señor, gracias por bendecirme. Tú me salvaste, mi vida estaba dedicada para otra cosa. Mi vida se iba para otro lado,
Toda mi vida estaba perdida, pero tú me salvaste, me liberaste, me cambiaste. Aquí estoy, Señor, todo, entero, completo. Lo que soy y lo que tengo, lo pongo en tus manos, Señor. No tengo temor. Tú eres el que me bendice, el que me suple, el que me da. Si algo tengo, es porque tú me lo diste. ¿Cómo no voy a ser un sembrador en el reino de Dios? ¿Cómo no voy a respaldar la obra de Dios? ¿Cómo no voy a respaldar el Evangelio si fue lo que me cambió? Y yo quiero respaldarlo para que el Evangelio se extienda y pueda cambiar a otros también. Hay poder en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Desde aquel momento Epafrodito se convirtió en un socio del Evangelio, se convirtió en un participante de la gracia. Gloria a Dios. ¿Quiere conocer a otros miembros de la iglesia de Filipos? ¿Quiere conocer a otros miembros de la iglesia de Filipos? Ah, no, bueno. ¿Sí o no? Sí. Qué chusma que son. Ok, pero para eso tenemos que ir a Hechos 16. Hechos capítulo 16, versículo 11 al 34. Cuando el apóstol Pablo pasó por Filipos. Y ahí vamos a encontrar algunos que se convirtieron al Señor, miembros de esta iglesia de Filipos, que se convirtió participante, se volvieron participantes de la gracia, socios con el apóstol Pablo en cuestión del Evangelio. Hechos 16, 11 al 34, dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Fíjese, aquí viene el primer miembro, una mujer de negocios. Dice así, versículo 13 en adelante. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. La primer miembro de la iglesia y su familia. Escuchó, apareció un tal Pablo predicando a unas mujeres. Ella estaba en aquel lugar y dice que Dios le abrió el corazón para escuchar. Escuchó y recibió aquella palabra. Se convirtió al Señor. Y lo primero que le nació a esta mujer negociante, lo primero que le nació, ser de bendición para el hombre de Dios. Ser de bendición para el reino de Dios. Quédense en mi casa. Vengan, quédense en mi casa. Quiero ser de bendición. Ustedes han traído una palabra de salvación a mi vida. ¿Cómo puedo ser de bendición? Vengan, quédense en mi casa. Quiero darle de comer, quiero atenderlo. Quiero ser de bendición para ustedes. Y dice que no fue un ruego así nomás. Dice que los obligó. Quédense. Estaba contentísima ella de haber recibido el Evangelio, pero más contenta luego se volvió de poder tener la oportunidad. Yo no sé cuántas mujeres había ahí, yo no sé cuántas personas escucharon a Pablo predicar, pero a ella aprovechó la oportunidad, se le vino el corazón de ser de bendición para el hombre de Dios y para los que le acompañaban y para el reino de Dios, y no perdió la oportunidad. No dijo: voy a deshojar la margarita, soy de bendición, no soy de bendición, soy de bendición, no soy de bendición. No, ella agarró y determinó en su vida: quiero ser de bendición. No, vengan a mi casa. No, mira, tenemos que seguir predicando. No, vengan, que queremos ser de bendición para ustedes. No, pero el camino es largo. No, por favor, no se vayan, quédense. Qué bueno que es eso. Qué bueno que es eso.
ser de bendición para los hombres de Dios, para los hermanos, para la iglesia, para el reino, mentalidad de reino. Ahí empieza el asunto, ahí comienza el asunto, ahí se va generando este espíritu maravilloso. La primer miembro, bueno, no me voy a detener mucho porque habría mucho para decir, pero no me voy a detener mucho. El segundo miembro, aunque con Lidia ya toda la familia se había convertido, ¿no? Pero por nombrarlo así, el segundo miembro, ¿saben quién fue? Una divina. Una divina. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. No es que le habían pagado para que haga propaganda. No, era una molestia, era burlándose, porque todos ahí estaban en contra de esto, o no, o al menos nunca lo habían escuchado, pero adoraban a sus dioses. Entonces se burlaba diciendo estas cosas. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y sabes qué sucedió? Salió en aquella misma hora. Y aquella mujer fue libre. Libre. Primero una mujer negociante, una mujer que se manejaba en el comercio, y luego una divina, liberada completamente, liberada. ¿Cómo uno no va a ser agradecido a Dios? Uno tendría que hacer un poquito de memoria de dónde Dios te sacó. No te sacó, Dios no te salvó a ti, no te sacó, no te encontró en los niños cantores de Viena, en el coro de los niños cantores de Viena. Vamos. Dios no te encontró haciendo todo el tiempo bien y siendo bueno y dijo: uy, qué buena que es esta, es más buena que yo, mejor la traigo para el Evangelio. No, Dios nos salvó cuando éramos pecadores, cuando estábamos atados, estábamos oprimidos, y nos liberó y nos cambió. ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? De lo que Dios hizo en nuestra vida, de cómo el amor de Dios tuvo misericordia de nosotros y vino a nosotros y nos perdonó y nos liberó y nos cambió y nos transformó. ¿Cómo no vamos a ser de bendición para el reino de Dios? ¿Cómo no vamos a respaldar el Evangelio que cambia vida si nos cambió a nosotros? Que la gente diga lo que quiera, que la gente piense lo que quiera, que la gente, si no quiere creer, que no crea. Pero nosotros no vamos a estar dependiendo de lo que dice la gente. Nosotros vamos a respaldar la obra de Dios porque sabemos que lo que es el Evangelio y lo que es el poder de Dios actuando en el corazón de una persona, atada con espíritu de adivinación, y Dios la liberó completamente. Quedó libre en aquella misma hora. El tercer miembro, un carcelero y toda su familia. Y uno que otro preso también. Versículo 19 en adelante dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Él recibió la orden, el carcelero, y el carcelero eligió: a ver, ¿en cuál lo meto? Los voy a meter en el del fondo. Bien allá abajo, bien en el fondo. Dice, versículo 25, dice: los metió en el calabozo más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Una manifestación poderosa. Apláudale fuerte al Señor. Gloria a Dios. Una manifestación poderosa. Pablo y Silas presos allá en la ciudad de Filipos. Pero sin embargo, estando presos, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. El carcelero que eligió el peor calabozo, sin embargo después, cuando vio la manifestación de Dios en aquel lugar, no le quedó otra que caer de rodillas y decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo, ¿qué le dijo? No, te vas al infierno, elegiste el peor calabozo, nos metiste bien al fondo y encima nos metiste el cepo. No. Y todo cambió en su vida, y todo cambió en su casa, y todo cambió en su familia. Tanto cambió el corazón de este hombre, que fue el que había elegido el peor lugar para meterlo, ahora cambia su vida y quiere curarle las heridas. Quiere curarle las heridas, les cura las heridas. Y luego los mete en su casa para alimentarlos, para ser de bendición para ellos. Esa era la iglesia de Filipos. Esa es la congregación de Filipos. Una mujer de negocio, una adivina, un carcelero y su familia y alguno que otro preso. Así comenzó la iglesia de Filipos. Y se volvieron tan colaboradores y tan servidores y tan comprometidos con el Evangelio, que el apóstol Pablo tuvo que decir: qué bueno que es sentir esto por ustedes. Ustedes son participantes de la... Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Esta iglesia comenzó con vidas cambiadas y transformadas. Y fueron tan impactados por el Evangelio que no dudaron en respaldar la obra de Dios. No dudaron de respaldar el Evangelio y de respaldar al apóstol Pablo. Yo me imagino en aquel tiempo cuando se hablaba de que el apóstol Pablo estaba en tal lugar predicando, me la imagino a Lidia buscando a la ex adivina y hablando con el carcelero y poniéndose de acuerdo con Epafrodito y diciendo: tenemos que sembrar. ¿Qué les parece? Claro, ¿cómo no? ¿O no te acordás cómo Dios te salvó a ti en la cárcel cuando estabas de carcelero? Sí, y a ti cuando estabas allá con tus negocios, ahí cerca del río y escuchaste la palabra así. Y tú no digas nada, porque tú te revolcabas en el piso de los demonios que tenía. Pero Dios te liberó. Y Epafrodito, tú ibas directo para ser sacerdote de Afrodita. Pero acá estamos,
Acá estamos todos con nuestros testimonios, todos con nuestras historias, todos con nuestro pasado cambiado, perdonado y limpiado. ¿Cómo no vamos a respaldar la obra de Dios? ¿Cómo no vamos a ser participantes de esta gracia? ¿Cómo no vamos a ponernos en el camino de la oportunidad para decirle a Dios, Dios, si quieres bendecir tu iglesia, cuenta conmigo. Si quieres bendecir el reino, cuenta conmigo. Si quieres bendecir, Señor, de tu obra, cuenta conmigo. Si quieres bendecir mi casa espiritual, cuenta conmigo, Dios, porque me has salvado, me has bendecido, me has abierto puertas, me has transformado la familia, me has prosperado, has provisto en mi mesa, no me hace falta nunca nada, siempre pones el alimento en mi mesa. Gracias, Dios, gracias, Señor, estoy contento contigo, estoy agradecido contigo. Quiero ser participante de la gracia. No seas un cristiano pasajero. No seas un cristiano que solamente vienes para ver si la iglesia te ayuda, si el pastor te ayuda, si Dios te ayuda. No es que no lo vayamos a hacer. Lo podemos hacer todas las veces que quieras. Pero vas a vivir toda la vida así. Siempre esperando de que la ayuda venga de otros. Siempre esperando que alguien haga por ti algo. Así nos formamos en nuestros países. Siempre esperando que el gobierno nos ayude, que este nos ayude, que el otro nos ayude. Pero qué bueno cuando en el Evangelio la vida te hace un clic y te das cuenta que no estás solamente para recibir, sino que estás para ser de bendición. Que estás para ser de bendición. ¿Hace cuánto tiempo estás en el Evangelio? Y piensa, en todo ese tiempo en el Evangelio, ¿cuántos milagros Dios hizo en tu vida? ¿Cuántas cosas buenas Dios soltó en tu vida? Y ahora piensa en esto. ¿Has sido participante de la gracia al nivel de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Has sido un colaborador del Evangelio al nivel de lo que Dios ha hecho en tu vida? Piénsalo, porque tienes que aprovechar las oportunidades que Dios te da para ser de bendición, para bendecir. No la dejes pasar, porque Dios te va a usar para ser de bendición para el reino de Dios. Y cuando lo seas, prepárate, porque estás acumulando en una cuenta en el banco de Dios, que cuando se suelte la bendición sobre tu vida, será grande, será poderosa, será sobrenatural y abundante en el nombre del Señor. Cierra tus ojos ahí donde está y oramos al Señor.